1.4.4 Las desapariciones forzadas. Ausencia, incertidumbre y soledad. Del testimonio de una mujer adulta de San Carlos en Antioquia en el año 2010 lo siguiente, comillas. Frente a las desapariciones uno sabía que cuando uno desaparecía iba muriendo despacito toda la familia. Fin de las comillas. Vamos a ir a dos citas de pie de página con relación a los términos desaparición forzada y modalidad de violencia. El grupo de memoria histórica define una desaparición forzada como la privación de la libertad de una persona de la cual se desconoce su paradero, de la que no se pide algo a cambio y el victimario niega su responsabilidad en el hecho. Esta modalidad de violencia es aquella que reclama más esfuerzos investigativos debido, entre otros aspectos, a la dificultad en las estadísticas de dicho delito. Fin de las citas de pie de página. Pese a la gran magnitud de sus cifras y a sus devastadores impactos en el país, la desaparición forzada ha sido poco visible en los medios de comunicación y escasamente reconocida por las autoridades competentes debido a los rasgos consustanciales de esta modalidad de violencia y a las características particulares del conflicto armado interno. Esto se explica en parte por la intención de los actores armados de invisibilizar el crimen y se debe en cierta medida a que la especificidad del delito reside justamente en la privación de la libertad y en el ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, con lo que se la sustrae de la protección de la ley. Además, el ocultamiento y el escaso reconocimiento público de este crimen puede explicarse si se tiene en cuenta varios aspectos. Ellos relatan tres aspectos. El informe relata tres aspectos. El primer aspecto es tener en cuenta la confusión de este delito con otras modalidades de violencia como el secuestro y el homicidio. El segundo es la minimización de su impacto social frente a la espectacularidad o gran visibilidad que los medios de comunicación le han asignado a otras formas de violencia, tales como los secuestros, las masacres, los magnicidios y las acciones bélicas. Y como tercer punto y último, la dificultad o imposibilidad de denunciar los hechos debido a las presiones de los actores armados, debido a la participación de agentes del Estado en la perpetración de este mismo delito, de este tipo de delito, y la tardía tipificación de que fue tipificado solamente a partir de la Ley 589 del año 2000. La desaparición forzada, que puede constituir un crimen de lesa humanidad en determinadas circunstancias definidas por el DIH, fue la práctica de violencia más frecuente cuando predominaron estrategias de ocultamiento sin que por ello los perpetradores hayan dejado de utilizarla como mecanismo de terror. Además de la incertidumbre por el paradero de las víctimas, los familiares deben enfrentar la lucha por el reconocimiento de los hechos, desafiar el descrédito, las amenazas y hasta la trivialización de lo ocurrido por parte de las autoridades. El Grupo de Memoria Histórica puede documentar este tipo de situaciones en el caso de desaparición forzada cometido en La Sonora, municipio de Trujillo, el 31 de marzo de 1990, por la alianza criminal establecida entre miembros de la fuerza pública, paramilitares y narcotraficantes. En esa ocasión, el entonces gobernador del Valle del Cauca, Ernesto González, al hablar a la prensa acerca de las desapariciones, afirmó: lo siguiente hace parte del informe Trujillo del Grupo de Memoria Histórica. Comillas, relató el alcalde del gobernador del Valle del Cauca, comillas. Hay varias de las personas víctimas que se incorporaron a la guerrilla sencillamente o que están de huida de la misma guerrilla. Fin de las comillas. En el mismo sentido se pronunció el comandante del batallón Palacé de Buga en una entrevista con el periódico El Tiempo. Comillas. Los jóvenes de la Sonora no están desaparecidos, sino escapados. En medio de los combates se sintieron culpables y huyeron a las montañas. Por ahí en 15 días vuelven. Fin de las comillas. El Registro Nacional de Desaparecidos reportó hasta noviembre del 2011 50.891 casos, de los cuales se presume que 16.907 corresponden a desapariciones forzadas, mientras que el Registro Único de Víctimas registra 25.007 personas desaparecidas forzosamente como producto del conflicto armado.
Esta elevada magnitud solo puede comprenderse cuando se constata que tal delito rebasa lo ocurrido en las dictaduras militares del cono sur de América Latina. 485 desapariciones forzadas en Paraguay entre el 58 y el 88 y 979 en Chile entre 1973 y 1990 y cerca de 9.000 desapariciones en Argentina durante la dictadura militar entre 1973 y 1983. Pese a las dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, el nivel de reconocimiento social y público de este delito es muy bajo si se lo compara con otras modalidades de violencia. Si se consideran los casos registrados por las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos, las víctimas de desaparición forzada superarían las cifras del Registro Único de Víctimas para el periodo 1970-1990. En ese lapso, los primeros dos grupos reportan 2.436 desaparecidos, mientras que el Registro Único de Víctimas registra 693 casos entre 1985 y 1990. Esta diferencia obedece en gran medida a la delimitación temporal de las coordenadas establecidas por la Ley 1448 del año 2011 frente a los hechos de violencia ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Esto sugiere que existen por lo menos 2.000 desaparecidos cuyos casos deben ser verificados y evaluados para definir su inclusión en el RV, en el Registro Único de Víctimas durante el periodo 1970-1990. La desaparición forzada entró a conformar los repertorios de violencia de los actores del conflicto armado en la década de 1970. Su hito fundacional es la desaparición de la militante de izquierda Omaira Montoya, ocurrida el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla. Este fue el primer caso denunciado formalmente y el primero por el cual la Procuraduría General de la Nación sancionaría a funcionarios por desaparición forzada. El caso de Omaira Montoya se inscribió en un contexto nacional e internacional que vinculó esta práctica a la acción de miembros de la fuerza pública en el marco de la lucha contra el comunismo. Este periodo corresponde al auge de las dictaduras militares en el Cono Sur, en Chile desde 1973, en Argentina desde el 76, luego de sendos golpes militares, en los cuales las Fuerzas Armadas estuvieron orientadas por la ideología contenida en la doctrina de la seguridad nacional en el contexto de la llamada Guerra Fría. En Colombia fue el periodo de mayor incidencia pública de las Fuerzas Armadas en la conducción del Estado a través de la vigencia del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay, entre 1978 y 1982. En este contexto, la desaparición forzada estuvo fuertemente asociada a la lógica de la lucha contra insurgente y estuvo ligada a la tortura como medio para obtener confesiones del enemigo, el enemigo entre comillas. Las desapariciones forzadas sucedieron en ese entonces en el marco de las detenciones sin orden judicial realizadas por la fuerza pública dentro de la legislación de excepción que operó bajo la vigencia del Estatuto de Seguridad Nacional. De lo anterior se desprende que la figura jurídica inicial a la que apelan los familiares de las víctimas sea la de persona detenida desaparecida. La asociación entre detención y desaparición disminuyó a partir de la derogación del Estatuto de Seguridad Nacional en 1982 y del viraje en la política gubernamental para enfrentar el conflicto armado. Durante el gobierno de Belisario Betancur, que ocurrió entre 1982 y 1986, se concedió una amnistía general como paso preliminar a un proceso de paz con las guerrillas a partir de 1982. Este gesto implicó una apuesta del poder civil dentro del Estado para acotar la autonomía de las fuerzas militares en el manejo del orden público. Este reajuste, como se verá en el capítulo 2 de este mismo informe, colisionó con sectores radicales de las fuerzas militares que se oponían a una salida política negociada del conflicto armado. Lo que siguió a esta oposición fue la intensificación de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales mediante acciones clandestinas que se prolongaron hasta 1990 y que constituyeron un desafío del poder militar hacia el poder civil en el manejo del orden público. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la continuación del conflicto entre el Estado y las guerrillas de las FARC y del ELN, las desapariciones forzadas siguieron registrando altos niveles hasta 1995. Esta modalidad fue concebida como una estrategia de ocultamiento de la violencia, mediante la cual los sectores más radicales de la fuerza pública respondieron al nuevo marco de derechos y garantías consagrado en la nueva Carta Política.
todo ello sin renunciar a lo que consideraban como acciones eficaces en la vieja lucha contra insurgente. Un nuevo periodo se inauguró con el proyecto expansionista de los paramilitares y su apuesta por el control territorial en la competencia con las FARC en la región de Urabá, que se llevó a cabo entre 1995 y 1997. Esta competencia se proyectó después nacionalmente con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997. En este nuevo escenario y en gran medida como producto de la ofensiva guerrillera de ese periodo, los grupos paramilitares reemplazaron a los miembros de las fuerzas militares en el uso de esta modalidad de violencia. Ellos convirtieron la desaparición forzada en un mecanismo que complementaba otras modalidades de terror y que funcionaba para ocultar las dimensiones reales de la violencia infligida. La invisibilización y el desconocimiento de las desapariciones forzadas que perpetraron los grupos paramilitares quedó en evidencia cuando durante los procesos de justicia y paz, en la etapa de versiones libres, los miembros vinculados confesaron un total de 8.360 casos cometidos entre el 1 de diciembre del 2012 hasta el 1 de diciembre del 2012, de los cuales de esos 8.360 casos, 3.551 fueron desapariciones y 4.809 fueron cadáveres exhumados de fosas comunes. La desaparición forzada y los asesinatos selectivos fueron las modalidades preferidas para mantener la intimidación y el terror en las comunidades, por cuanto se reducían otros tipos de violencia como las masacres y los secuestros. Es decir, la desaparición forzada operó como un mecanismo que aumentó la reputación de violencia de los paramilitares y que luego les permitió ocultar la magnitud de sus acciones sin renunciar a la propagación del terror. La desaparición de personas ocurrida durante las masacres tuvo como propósito reducir las dimensiones de esta para contener sus repercusiones ante la opinión pública nacional, pero a la vez buscó prolongar el efecto de terror entre las víctimas sobrevivientes. En efecto, el contexto de violencia de las desapariciones forzadas agravó sus repercusiones. La incertidumbre por el desconocimiento del paradero y el estado de la víctima se acrecentó entre los sobrevivientes que habitaban un escenario violento en donde los victimarios habían construido una reputación de violencia basada en el terror y la sevicia, como ocurrió en los casos de las comunidades afectadas por masacres y asesinatos selectivos. La desaparición forzada como mecanismo de violencia opera mediante el arresto, la detención o cualquier otra forma de privación de violencia que ocasiona el ocultamiento de la víctima. La práctica de ocultamiento sucedió, entre otras formas, por la incineración de los cuerpos en hornos crematorios artesanales y el entierro en fosas comunes. A continuación se va a hacer una lectura entre comillas de una publicación de la revista Cambio del año 2009, que fue consultada por el Grupo de Memoria Histórica el 10 de junio del año 2013. La publicación originalmente de la revista Cambio se titulaba, comillas, Cambio conoció los hornos crematorios que construyeron los paramilitares en norte de Santander. Y la cita de la que hace el grupo a la revista Cambio es la siguiente, comillas. El testigo pudo comprobar que las personas fueron asesinadas. Junto al trapiche donde habían construido el horno, yacían los cuerpos y allí permanecieron varios días. Entonces la revista Cambio cita al testigo en lo siguiente, comillas. Uno pasaba con la cabeza agachada, olía a diablos. Nadie los recogía porque la orden era que el que lo hiciera moría. Solo podían acercarse los gallinazos. Dejaron secar los cadáveres al sol y cuando ya estaban casi solo los huesos, los pusieron en la parrilla del horno. No sabría decir a qué olía. Mataban gente, la enterraban en fosas y a los 6 meses la desenterraban y de una iba para la candela. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno, con decirles que a esto por acá le decían el matadero. Fin de las comillas. Y sigue la cita de la revista Cambio. Nadie abría la boca, nadie decía nada, imperaba la ley del silencio y del terror. Bueno, fin de la cita a la revista Cambio. Ahora seguimos con el informe Basta Ya. Sin embargo, en numerosos casos los actores armados buscaron que el hecho tuviera resonancia a través de la exhibición de un cuerpo generalmente con marcas de sevicia, pero manipulado de tal forma que se hacía muy difícil reconstruir la identidad de la víctima.
Los actores armados convirtieron los ríos en fosas comunes donde arrojaron a las víctimas y prohibieron a los ribereños, familiares y vecinos recogerlos. Esto se documentó en la masacre de Trujillo perpetrada entre marzo y abril de 1990. Las personas desaparecidas fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas, llevadas a las haciendas de los narcotraficantes, despojadas de sus identidades, sometidas a múltiples torturas y luego descuartizadas vivas con una motosierra para posteriormente arrojar sus cuerpos a las aguas del río Cauca. La práctica de arrojar los cuerpos a los ríos fue recurrente en muchas regiones del país. En el caso de El Tigre, en el Bajo Putumayo, las víctimas relatan así la experiencia. Entonces, a continuación se va a leer un testimonio que hace parte de del informe del Grupo de Memoria Histórica titulado La Masacre del Tigre. Comillas. Sobre el puente del río Guamués, nosotros logramos recuperar 7 cuerpos. Esos cuerpos estaban abiertos por el tórax, otros estaban degollados. Lo que nos contaba un muchacho que logró salvarse era que los paramilitares empezaban a bajar a cada persona de las camionetas y con hachas y cuchillos abrían el estómago. Les enterraban el cuchillo en el estómago al filo del ombligo y recorrían con él hasta el cuello, luego los lanzaban al río. Así estaban todos los cadáveres que encontramos en el río. No sabemos cuántas personas más echaron al río. Por eso decimos, los que viven en el río. Es incontable saber cuántas personas viven en este río. Fin de las comillas. Además del terror asociado a esta forma de violencia dentro de la lógica paramilitar, aleccionadora para las comunidades o como castigo por el perfil de las víctimas, la desaparición forzada y las torturas se orientaron a obtener información. También tuvo la función de entrenar militarmente a las tropas de autodefensa. Es el caso de las escuelas de descuartizamiento confesadas en las versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Muchos desaparecidos fueron capturados aleatoriamente con el único propósito de convertirlos en objeto del entrenamiento paramilitar que buscaba formar a los combatientes en el uso de tortura y sevicia. En otros casos, las víctimas sirvieron como objeto de prácticas para los enfermeros de las estructuras paramilitares, como ocurrió con el caso de Alberto Romero Cano, alias El Médico, en el corregimiento del Placer, en Bajo Putumayo. A continuación se va a leer un testimonio, el testimonio de alias Rafa, alias Rafa, el paramilitar Rafael Antonio Londoño Jaramillo, comillas. La cita es un diálogo. ¿Quién suturaba? ¿Quién le canalizó la vena? ¿Quién lo anestesió? Contesta otra persona. Contesta alguien. La anestesia lo hice yo y lo de la canalización también lo expliqué yo primero. Le mostré cómo se hacía a los muchachos, porque ellos ya tenían lo teórico, ellos mismos se encargaron de hacer las prácticas. ¿Cuántas personas practicaron con esa víctima? Doctora, había un curso como de 10 personas, pero no me recuerdo de todos. En la parte de las piernas también se les enseñó a coger puntos internos. Todos suturaron a la víctima, 11 veces se canalizó a la víctima, 11 veces se suturó a la víctima. Sí, doctora. La canalización de vena fue en las manos y en los brazos, y la sutura en la parte de la pierna. La víctima duró 2 horas, no decía nada, se le dio agua. Después se asfixió la víctima, la asfixiamos. Se le coloca una toalla en la cara y se le tapa la nariz y la boca para ejecutarla ya. Después de ya ejecutada, se coge y se abre la persona para enseñarles a los muchachos cómo se componía una persona para enterrarla, cuando una persona se iba a trasladar a otra parte después de muerta, para que se pudiera demorar y no se dañara. ¿Qué hacen con el cadáver de esa víctima? Por orden de Rafa, se tira al río. Fin del testimonio de que el paramilitar Rafa rindió a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. El Grupo de Memoria Histórica ha podido registrar en los testimonios de las víctimas referencias a modalidades similares de desaparición forzada y asesinatos selectivos. Esa coincidencia muestra la recurrencia de estas prácticas en la cotidianidad de las comunidades victimizadas y, por otro lado, la existencia de unos patrones de acción por parte de los paramilitares.
Así se documentó el caso de los vehículos en los que las víctimas fueron llevadas a la fuerza. Este recuerdo pervive en la memoria de muchos colombianos y se le asigna como Viaje al Cielo o La Última Lágrima. Estos nombres aluden al conocimiento que tenía el público del destino fatal que esperaba a quien era llevado en estos vehículos. Su muerte era segura. En el mismo sentido, en numerosas localidades con una experiencia continua de violencia se instauró una geografía del terror. Determinados parajes, viviendas, fincas o haciendas fueron transformados y luego reconocidos como lugares donde se perpetraban las torturas y se desaparecían personas. Así se reconocen los casos del Hotel Punchiná en el municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño, el Chalet en el corregimiento La Buitrera, en Palmira, Valle del Cauca, la hacienda El Palmar de Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, en San Onofre, Montes de María, o el caso de las haciendas Villa Paola y Las Violetas de los narcotraficantes Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, y Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, en la masacre de Trujillo entre marzo y abril de 1990. En el último periodo registrado en esta investigación, es decir, el periodo entre el año 2005 y el año 2012, la desaparición forzada se caracteriza por alcanzar altos niveles en los que se combinan ciclos de contracción y expansión. Se puede reconocer una tendencia creciente entre el año 2007 y el año 2009. Estas fluctuaciones responden a cambios en la dinámica del conflicto tales como las siguientes. Primero, la reducción de las violencias más visibles, como las masacres, y la implementación en su lugar de violencias discretas por cuanto a resonancia pública, como la desaparición forzada, dentro de una estrategia militar en medio del proceso de negociación del paramilitarismo con el Estado. Bueno, entonces la segunda causa por la que ocurrieron esas fluctuaciones que respondieron a cambios en la dinámica del conflicto fue el segundo punto, el rearme paramilitar, que apela a la desaparición forzada para recomponer y ejercer su control territorial, pero reduciendo la visibilidad de la violencia como estrategia para atenuar la presión de la opinión pública y frenar la persecución estatal. Y tercero, la estrategia criminal que se expandió dentro de la política de seguridad democrática, con la cual el Estado recuperó la iniciativa militar en el conflicto armado y que se expresó en la desaparición forzada de jóvenes socialmente marginados, a quienes miembros de la fuerza pública ejecutaron extrajudicialmente en regiones distantes de sus lugares de residencia y que fueron luego presentados como guerrilleros dados de baja en combate, conocidos como falsos positivos. La tarea de esclarecer históricamente la desaparición forzada apenas comienza, a pesar de los largos y constantes esfuerzos de las organizaciones de familiares y de derechos humanos. Esta labor plantea un harto desafío de investigación judicial orientado a determinar quiénes fueron los perpetradores de los hechos y cuáles fueron sus responsabilidades. Prueba de ello es que el RV no reporta autoría presunta en 21.423 de los 25.007 casos de desaparecidos, lo que equivale a un 85.6% del total. En esta misma dirección, las organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos no reportan autoría presunta en 4.327 de los 5.016 casos documentados, lo que representa un 86.3% de los casos. En relación con el tipo de víctima, las posibilidades de caracterización exhaustivas son aún precarias, debido a la carencia de información completa correspondiente a cada una de las víctimas, especialmente en los registros de instancias oficiales. Esta deficiencia se hace particularmente crítica en el delito de desaparición forzada, porque el apoyo en información parcial o la comparación con casos conocidos como principal criterio para lograr el esclarecimiento del perfil de las víctimas implica el riesgo de volver a invisibilizar a los desaparecidos. Teniendo en cuenta esta limitación, las organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos reportan, de un universo de 5.016 casos, reportan que en 6 de cada 10 las víctimas pertenecientes a grupos poblacionales vulnerables corresponden a militantes políticos y sindicalistas. Con ello se reafirma que el ataque sistemático contra la oposición política hizo parte de las estrategias de ocultamiento de los actores armados. El delito de la desaparición forzada se propagó con niveles diferenciados a lo largo y ancho del territorio nacional. En 787 de los municipios del país se registró por lo menos un caso.
lo que representa un 68.79% del territorio nacional. Entre estos, 140 municipios concentraron 7 de cada 10 casos.